Hola, hola, ¿cómo están? Para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para enseñarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy te traigo un proyecto que ya hice algo similar la semana pasada, pero bueno, este es totalmente diferente. Vamos a hacer un chatbook o un cuadro en 3D, pero en este caso lo voy a hacer muy personalizado para representar lo que es mi marca profesional, mi marca comercial, mi marca Aguiar Creaciones, donde quiero ponerle las iniciales de mi logo, de mi marca Aguiar Creaciones, con su hilo de yute, su llavecita, que es lo que más me caracteriza en todos mis trabajos. Y aparte de eso, quiero representarlo con conchas, caracoles y toda una serie de decoraciones marinas y náuticas que me caracterizan en casi todos mis trabajos, utilizando también lo que es técnicas de vintage, de envejecimiento y cosas así. Así que si te interesa ver este video, yo te invito a que te quedes y lo veas hasta el final para que veas el resultado realmente sorprendente que vamos a tener en este día de hoy. Antes de comenzar a trabajar, quería explicarte algunas cositas que no las pude decir durante el video porque fueron surgiendo a través de la marcha y entonces no están en la presentación del video o en los materiales iniciales del video como tal. No te me vayas a ir. Lo primero que quiero enseñarte es que utilicé lo que es la resina epóxica para terminar mi cuadro. La resina epóxica son dos productos o viene en dos partes, la parte A y la parte B, y es para dar semejar lo que es el agua, un agua transparente, un agua cristalina, realmente muy hermoso. Es un producto que seca, que se pone duro, es resina al fin y realmente le da un acabado a todos los proyectos realmente hermoso. Son dos partes, hay que coger la misma cantidad de la parte A con la misma cantidad de la parte B, luego se mezclan suavemente, se van diluyendo suavemente, todo bien diluido hasta que quede transparente para que no cree burbujas. Por eso es que hay que hacerlo despacio para que no se hagan burbujas en el líquido, en la resina como tal. Se disuelve suavemente y se va aplicando también de forma suave. En el video lo van a ver rápido, claro, porque yo pongo la cámara rápida, porque si no los videos se nos hacen demasiado largos. Pero sí quiero que tengas esto bien presente, y es que lo tienes que hacer muy suave esa mezcla para que no te cree burbujas. Ese es uno de los productos que voy a utilizar en este trabajo, que realmente le dio un toque espectacular. Y el otro producto que quiero que te fijes bien cuando lo esté aplicando son los polvos de embossing. Para hacer embossing, que se utilizan la combinación de este líquido con los polvos. Este líquido es transparente, pero es como si fuera un adhesivo. Déjame acercarlo más. Es un adhesivo transparente que es para embosar, precisamente, solo para embosar. Tú se lo aplicas a la superficie donde quieres hacer el embossing, se lo vas aplicando. Lo hay en esta presentación y lo hay en presentación de sellos, de tinta para sellos normal. Lo vas aplicando sobre la superficie donde quieres hacer el embossing. Luego le vas a echar el polvo, el color que tú quieras, se lo vas a echar por encima. Vas a tratar de sacudir bien, que no te quede en exceso de polvo, en un lugar donde puedas recuperar el polvo restante. Y luego entonces le vas a aplicar calor con la pistola de calor. En el video lo van a ver mejor, pero solo te lo quería explicar bien ahora, bien detalladito, para que lo puedas entender cuando estés viendo el video. Le aplicas calor y realmente da un efecto 3D hermoso. Queda como metalizado la textura, con mucho brillo y los colores tal y como lo ves aquí, realmente hermoso. Entonces recuerda que es la combinación de los dos productos, el líquido para embosar y los polvos de embossing. Es un producto un poquito caro, pero bueno, vale la pena y realmente los resultados quedan hermosos. Y la otra cosita es que tengo un seguidor que me hizo una pregunta ahora en días atrás en un video y no recuerdo cuál es el video. Yo le respondí la pregunta
pero no lo recuerdo. Por si tú estás viendo este video y tienes la misma duda que este seguidor que me hizo la pregunta de que qué pegamento era bueno para pegar cristales. Él corta botellas y quiere utilizar la otra parte de la botella como para hacer copa, entonces quiere pegar cristal, lo que es la copa de la botella con un pedacito de cristal para ponerle el fondo y semejar una copa. Quiere un producto que no sea tóxico y que pegue bien el cristal. Bueno, este producto lo venden aquí en Estados Unidos, en Home Depot, en todas las tiendas de manualidades también. No sé dónde usted se encuentra, pero también lo puede encontrar en Amazon. Yo le voy a dejar los links en mi biografía para que lo puedan comprar. En mi biografía no, en los links en los comentarios del video. Este producto Gorilla dice aquí que es, vamos a ver dónde está. ¿Dónde lo dice? Esta otra presentación, ay, ¿dónde está? Ay, sorry, se me cayó. Esta otra presentación la que dice que es bueno para pegar muchas superficies. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 superficies diferentes que puedes pegar con él. No es tóxico y sirve especialmente para cristales. Así que si estás viendo este video, este es el producto que te puedo recomendar. No lo he utilizado para pegar cristales, pero según lo que dice aquí en la presentación, sirve para pegar cristales y muchos otros materiales más. Así que prueba este a ver si te funciona, ¿ok? Ahora sí, sin más dilatación, sin más explicaciones, pues vamos a comenzar a ver el trabajo. No te muestro ahora el trabajo como tal, el cuadro aquí ahora, porque como le apliqué la resina tengo que esperar. Esa es otra cosa importante. Al aplicar la resina epóxica hay que esperar más de 48 horas para que se seque esta resina, y durante esas 48 horas primeras no se puede mover el producto de la superficie para que la resina no tenga ningún movimiento, ya que es un líquido, y hasta que no seque pues no se puede estar moviendo. Así que si quieres ver el cuadro como quedó, te invito a que veas el video hasta el final, paso a paso, para que no te pierdas ni un solo detalle. Ahora sí, si no te has suscrito a mi canal, yo te invito cariñosamente a que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todas las semanas reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer un cuadro. Quiero hacer un cuadro para poner en la parte de adelante. O sea, quiero crear un fondo para en la parte de adelante poner las iniciales de mi marca, de lo que es el logo de mi marca como tal, de Aguiar Creaciones. Así que voy a utilizar este cuadro de IKEA, el cuadro blanco, pegamento, silicona caliente, hilo de yute, las letras, conchas y caracoles, por supuesto, porque si es para hacer algo relacionado con mi logo, pues tienen que estar las conchas y caracoles. Voy a utilizar pinturas acrílicas de color rojo y color azul, que son los colores de mi marca, los fundamentales de mi marca. Voy a utilizar algunos de estos elementos de decoración náutica que tengo por aquí, que los compré en el Dollar Tree. Vamos a ver cuál de ellos utilizo. Se los estoy mostrando todos, pero al final no van a ser todos los que voy a utilizar, sino algunos de ellos. Y cualquier otra cosita que vaya saliendo en el camino. Posiblemente este cuadro lo haga con resina epóxica para asemejar lo que es el agua y para darle un toque diferente. Así que vamos a ver, ya ustedes me conocen, saben que yo nunca tengo nada planificado. Así que vamos a comenzar a trabajar y vamos a ver lo que va saliendo durante la marcha del proceso. Lo primero que voy a hacer es pintar el fondo del cuadro. Como ven, es un cartón prensado, como decimos nosotros.
Lo voy a pintar primero con pintura acrílica de color azul más claro, y ahora le voy a dar una mano de pintura a tiza de un color azul marino, que me encanta este color. Ahora con un verde agua le voy a dar algunos brochazos semejando lo que son las olas del mar. Yo no sé pintar lo que es paisaje ni nada de eso, yo en lo absoluto sé pintar, así que hago lo que puedo. Vamos a intentar que parezcan olas del mar. Ahora le voy a poner en la parte superior, para protección de la pintura, lo que es la pasta de craquelado. Y vamos a esperar que se seque. Mientras tanto vamos a pintar las letras, la A y la C. Estas letras las compré en Joann. Me gustó mucho esta tipografía. No es exactamente la tipografía que tiene mi logo, pero se asemeja bastante. Así que fue lo más parecido que pude encontrar. Las pinté con el rojo, pintura acrílica, y le puse por encima también lo que fue la pasta para textura craquelada de color transparente. Y voy a hacer lo mismo por la parte de atrás de las letras, por si se ve algún pedacito de la letra, pues ya esté pintado, y no tener que luego estar inventando. Le voy a pasar mi tinta vintage por los bordes, porque es otra de las cosas que me caracterizan a mí en casi todos mis proyectos, lo que es el color vintage. Saben que la mayoría de mis trabajos son rústicos, entonces esto va muy bien conmigo, con mi marca. Le aplicamos de nuevo lo que es la pasta para textura craquelada, para proteger bien todo. Ahora voy a pegar el marcos sobre la base del cuadro, por si después quiero echarle la resina epóxica, pues que esté bien sellado. Vamos a pegarlo bien. Utilicé este pegamento, déjame ver, es Gorila, ¿cómo se llama? Así mismo es, sí, Gorila. Vamos a ver qué tal es. No lo utilizo mucho, pero vamos a probar. Dice que es bueno para todos los materiales, incluso para cristales, que alguien me había preguntado con qué se podía pegar cristal con cristal, y según dicen aquí las indicaciones de este pegamento, es bueno para pegar cristales también. Una vez que está pegado y seco, pues vamos a ir presentando los elementos que voy a poner para comenzar a trabajar. Vamos a presentar los caracoles y conchas que voy a utilizar y los elementos decorativos. Vamos a ir viendo cómo se pueda ver las cositas que le voy a poner. Pues un cofrecito, una sirena, unos peces. La sirena y los peces los voy a pintar con estos marcadores que son como si fueran con escarcha. No sé bien cómo decirle el nombre, pero son como si fuera con glitter. Sorry. Voy a pintar la sirena de varios colores porque es la inspiración que me da. Vamos a pintarla así para que resalte bastante. Y una vez que haya pintado la sirena y los pececitos, no los voy a pintar porque le quiero aplicar lo que es el polvo de embossing. Algunos habrán escuchado hablar sobre este polvo, lo he utilizado en otras ocasiones, pero quiero que aquí lo vean mejor. Es un polvo que se aplica primeramente se unta lo que es el líquido este que utilicé al principio, que es precisamente para embosar. Luego le echamos el polvito del embossing del color que querramos utilizar y le aplicamos el secado con una pistola de secar o un secador de pelo, y ya estaría listo y queda como una superficie en dimensión
y con un brillo extraordinario. El video no le hace justicia a cómo quedan las cosas embosadas, pero sí realmente quedan hermosas, súper hermosas. Entonces quería mostrarle a ustedes cómo se aplica el embossing, el polvo de embossing, que es realmente muy fácil. Lo que, claro, no es un producto que sea tan económico, pero bueno, vale la pena porque es algo que es muy duradero, dura bastante y se puede reutilizar, porque como ven, yo utilizo el que se queda pegado a la figura, y el que sobra pues lo vuelvo a poner en su recipiente, en su pomito, porque no se puede desperdiciar nada. Entonces se va reciclando constantemente que vas trabajando, evitando de que se vaya a humedecer o derramar cualquier líquido sobre ellos. Pues se recupera nuevamente y lo puedes utilizar así infinidades de veces, porque eso rinde mucho. Una vez que tenemos ya todos los elementos que vamos a utilizar, que ya hemos seleccionado, pues comenzamos a pegar ya en nuestro cuadro lo que vamos a ir poniendo. Vamos a ir reubicando y vamos a ir pegando. Los voy a pegar con silicona caliente y de una forma no tan firme, porque ya decidí, y sí le voy a echar la resina epóxica. Entonces se los voy presentando nada más con una puntica de silicona, porque ya cuando le ponga la resina pues automáticamente ya van a quedar fijos donde yo los ponga. Vamos a ir poniendo todos los elementos. Es un trabajo que realmente es bastante sencillo de hacer. Es algo muy personal mío, pero bueno, el que lo quiera hacer, le estoy dando una gran idea, pienso yo, para que puedan hacer diferentes cosas también con conchas y caracoles, y no solamente lo que yo le he mostrado hasta el momento. Creo que está quedando demasiado hermoso. Le puse también unas ramitas y le tiré algunos caracoles y conchas más. Esta es la resina epóxica. Yo la tengo en estos frascos grandes. Las hay en otros más grandes todavía y en otros más pequeños. Y lo que hay que hacer son dos partes. Viene por separado. Uno es la resina y el otro es el secado, el que le da el secado a este producto. Hay que mezclarlo los dos por partes iguales, que esto es otra cosa que quiero que vean bien. Se mezclan los dos por partes iguales, y luego que están mezclados se empiezan a disolver con una paleta o cualquier cosa fina, de una forma suave. Y cuando uno lo va a pasar de un recipiente a otro, también se hace de forma suave para que no se le creen burbujas. Ustedes me ven que lo estoy haciendo rápido porque es la cámara rápida del video, pero en realidad es un proceso que debe demorar de 3 a 5 minutos, bien suave por todos los lados, para que no nos cree burbuja este producto, para que el trabajo quede más fino. Una vez que esté bien mezclado, pues lo disolvemos en el cuadro, en este caso, donde lo vamos a aplicar. Igual de forma suave para no crear burbujas. Aquí voy a hacer otro poquito de mezcla. También partes iguales de la resina. Se mezclan, se diluyen suavemente. Y se lo voy a ir agregando a un poquito de arena, porque le quiero poner arena. Y quiero ya ponérsela que esté mezclada para que no se me vaya a regar o ir para otras partes donde no es el objetivo que esté. Entonces se disuelve igual con la resina. No que quede muy mojada tampoco, sino semi húmeda, para poderla acomodar y que no se nos riegue. Y el resto de la resina que me quedó, pues se la vamos a ir agregando. Ahora les voy a agregar otros detallitos más, y ahora es que voy a poner la sirena y los pececitos. Bueno, la sirena ya la había puesto, los pececitos para que queden un poquito más alto, algunas perlitas en colores y caracolitos más pequeños
Como ven, ya el cuadro está casi lleno. Yo no me canso de ponerle cosas, ya me conocen. Pero señores, me encanta cómo está quedando. Sinceramente que creo que no le voy a poder poner las letras en la parte de adelante porque creo que le voy a tapar toda la belleza del cuadro. Le voy a poner también los pomitos que saben que utilizo en casi todos mis proyectos. Estos dos pomitos de cristales. Uno con brillitos, con escarchas en forma de luna y de estrellitas. Y otro con un papelito viejo, o sea, un papel vintage, semejando las botellas que se encontraban antes en las orillas de la playa con mensajes o de alguien pidiendo auxilio, rescate o palabras de amor sencillamente. Voy a preparar otro poco más de resina de la misma forma para ya echársela y tratar de cubrir todo lo que pueda de todos los elementos que hay. Y así ha quedado, mis amores, este hermoso cuadro. Como ven, no lo puedo parar porque hasta que no han pasado 48 horas de secado no lo puedo mover. Entonces me es muy difícil ponerlo parado para mostrárselo a ustedes, pero espero que les guste. Lo de las letras todavía estoy viendo si se las pongo o no, si se las pongo en la parte de arriba una vez que lo pare. Todavía está en análisis, así que me disculpan, pero creo que el cuadro, en vez de ser para representar con las letras lo que es mi marca, lo voy a dejar solamente de cuadro, de un cuadro marino, un cuadro náutico, porque realmente me ha gustado muchísimo cómo quedó. Espero, mis amores, que a ustedes también les haya gustado. Recuerden, si es así, regalarme un dedito arriba, compartir este video para que otras personas lo puedan ver. Y si aún no te has suscrito a mi canal, recuerda suscribirte aquí debajo, marcar la campanita de notificaciones para que todas las semanas recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Deja tus comentarios, cualquier pregunta que tengas, por favor no dudes en hacerla, que yo siempre trato de resolver y de responder todas las preguntas. Así que ahora sí, sin más, yo me despido de ustedes por hoy. Hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón. Les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.